Los Ángeles, 26 de septiembre de 1953. Estudios Paramount. Las 9 de la mañana. Era el primer día de rodaje de Sabrina y Audrey Hepburn, de 24 años, llegó al set con el guión subrayado y memorizado de principio a fin. Lo que no esperaba era lo que Humphrey Bogart le diría apenas se cruzaran junto a la cámara. Una sola frase, y minutos después, Audrey estaba encerrada en su camerino, llorando. ¿Qué le dice un hombre de 53 años, una leyenda viva de Hollywood, a una actriz de 24 años en su primer día de rodaje junto a él? Algo que ella no esperaba, algo que ningún compañero de reparto le había dicho antes, y algo que paradójicamente terminaría definiendo el resto de su carrera de una manera que ni Bogart ni ella podían prever esa mañana. Esta es la historia de ese primer día, de lo que se dijo, de lo que se rompió, y de lo que, contra todo pronóstico, se construyó después entre dos personas que jamás debieron entenderse y que, sin embargo, encontraron una forma de hacerlo. Paramount Pictures había apostado fuerte por Sabrina. Billy Wilder dirigía, lo cual ya era garantía de calidad e ingenio, pero el verdadero riesgo del proyecto estaba en su reparto. William Holden, el galán de moda, interpretaría al hermano Playboy. Y para el papel del hermano mayor, serio, rígido, encerrado en una vida que él mismo había construido como una jaula de responsabilidad, el estudio había elegido a Humphrey Bogart. Bogart no quería el papel. Esto no era un secreto en los pasillos de Paramount. Tenía 53 años, llevaba más de 2 décadas siendo una de las figuras más respetadas del cine americano, y la comedia romántica no era su territorio natural. Había hecho su nombre con películas de gánsteres, con detectives cínicos, con hombres duros que escondían algo de ternura bajo capas de desconfianza. Una comedia ligera sobre dos hermanos enamorados de la misma mujer le parecía, según confesó a su esposa Lauren Bacall antes de empezar el rodaje, un terreno que no es el mío. Su carrera había atravesado fases muy distintas. Había empezado en el teatro, en Broadway, interpretando papeles secundarios que rara vez le permitían destacar. El cine lo había rescatado de esa relativa invisibilidad, pero el camino hasta convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood había sido más largo y más difícil de lo que la mayoría de sus admiradores imaginaban. Había pasado por años de papeles menores en producciones de bajo presupuesto antes de que El Halcón Maltés y Casablanca lo consagraran definitivamente, ya entrado en la cuarentena, como una de las figuras más importantes de la pantalla americana. Esa trayectoria, marcada por el esfuerzo prolongado y la paciencia obligada, había forjado en Bogart una actitud particular hacia los actores jóvenes que llegaban a la industria con un éxito más rápido del que él mismo había experimentado. No era envidia exactamente, era algo más complejo, una desconfianza instintiva hacia el talento que parecía florecer sin el peaje de años de lucha. Una sospecha de que ese tipo de éxito temprano podía ser frágil, insostenible, construido sobre cimientos que todavía no habían sido puestos a prueba. Había aceptado el papel principalmente por razones contractuales con el estudio y porque el guión, escrito con la inteligencia habitual de Wilder, tenía méritos que incluso él, con sus reservas, no podía negar. Pero llegó al primer día de rodaje con una actitud que el director de fotografía, un hombre llamado Charles Lang, que llevaría más de 20 años trabajando en Hollywood, describiría después como la de alguien que está cumpliendo una obligación, no viviendo una oportunidad. Audrey Hepburn, por su parte, llegó a ese mismo set con una energía completamente distinta. Tenía 24 años y, aunque ya había trabajado en algunas producciones europeas y había tenido una participación notable en Vacaciones en Roma, que todavía no se había estrenado cuando comenzó el rodaje de Sabrina, era prácticamente una desconocida para el público americano. Sabrina representaba su primera oportunidad real de protagonizar una producción de Hollywood de gran escala, junto a dos de las estrellas más reconocidas de la industria. Había llegado a Los Ángeles semanas antes del inicio del rodaje. Se había instalado en un pequeño apartamento, había estudiado el guión con una dedicación que su entorno cercano describiría después como casi obsesiva, y había memorizado no solo sus propias líneas,
sino las de prácticamente todos los personajes de la película, una costumbre que mantendría durante el resto de su carrera y que algunos directores encontrarían entrañable y otros ligeramente excesiva. Su asistente de vestuario para esa producción, una mujer joven llamada Edith, que trabajaba bajo la supervisión de la legendaria diseñadora Edith Head, recordaría años después, en una breve entrevista para una revista especializada en cine clásico, que Audrey llegó esa primera mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación que le pareció, en sus propias palabras, completamente distinta a cualquier actriz joven que hubiera visto antes. No era el nerviosismo de quien teme fracasar, era el nerviosismo de quien quiere hacerlo absolutamente bien. Esa misma asistente recordaría también un detalle que en su momento le pareció curioso y que solo cobraría sentido completo años después. Que Audrey, durante las pruebas de vestuario realizadas la semana anterior al inicio del rodaje, había preguntado repetidamente sobre la personalidad de sus dos compañeros de reparto. No por chisme ni curiosidad superficial, sino con la intención clara de entender cómo debía comportarse profesionalmente frente a cada uno de ellos. Sobre Holden, le habían dicho que era cálido, accesible, fácil de tratar. Sobre Bogart, las respuestas habían sido más cautelosas, mencionando su reputación de ser exigente y, en ocasiones, brusco con compañeros que no cumplían con sus estándares. Recuerdo que ella me preguntó directamente qué debía hacer si Bogart era difícil conmigo, contaría Edith, y yo, sin saber realmente cómo responder con honestidad sin alarmarla innecesariamente, le dije que lo mejor era simplemente demostrar con el trabajo que merecía estar ahí. Ella asintió, muy seria, como si estuviera memorizando esa instrucción de la misma manera en que memorizaba sus líneas del guión. El primer encuentro entre Bogart y Hepburn esa mañana fue breve y, en apariencia, completamente normal. Se saludaron en el set, frente a las cámaras todavía sin encender, con la cortesía profesional esperada entre dos actores que están a punto de pasar varios meses trabajando juntos. Bogart le tendió la mano. Audrey la estrechó con esa inclinación de cabeza que ya empezaba a ser reconocible como suya. Intercambiaron algunas palabras breves sobre el guión, sobre el calor que hacía esa mañana en el estudio, sobre la primera escena que iban a rodar. Fue después, mientras el equipo técnico terminaba de ajustar las luces para la primera toma, cuando ocurrió el momento que definiría el resto del día. Bogart, que tenía la costumbre de hacer comentarios directos sobre el trabajo de sus compañeros de reparto sin demasiado tacto, una característica que ya había generado tensiones con otros actores a lo largo de su carrera, miró a Audrey mientras ella repasaba sus notas y dijo, con el tono seco que era distintivo suyo, ¿sabe? No entiendo por qué Billy la eligió a usted para este papel. No tiene la experiencia, no tiene el peso interpretativo que esta historia necesita. Espero que pueda seguirle el ritmo a esta producción, porque yo no voy a hacer concesiones por ser su primera película grande. El comentario, dicho frente a varios miembros del equipo técnico que se encontraban cerca preparando el set, cayó sobre Audrey con una contundencia que nadie esperaba, incluyendo, según describirían después algunos testigos, al propio Bogart, que no pareció anticipar la magnitud del efecto que sus palabras tendrían. Audrey no respondió inmediatamente. Se quedó de pie, con sus notas en la mano, durante varios segundos que a quienes lo observaron les parecieron una eternidad. Luego, con la voz controlada pero visiblemente afectada, dijo simplemente, «Entiendo», y se dirigió hacia su camerino. No corrió. Esto es un detalle que varios testigos de ese momento confirmarían años después con una coincidencia notable, que Audrey no salió corriendo del set de una manera dramática, como sugerirían después algunas versiones exageradas de la historia que circularían en la industria. Caminó, con la espalda recta y los pasos medidos, hasta llegar a la puerta de su camerino. Solo cuando esa puerta se cerró detrás de ella, el control que había mantenido frente al equipo se quebró. Edith, la asistente de vestuario, fue quien la encontró pocos minutos después. Había ido al camerino para hacer un ajuste de último momento en el vestido que Audrey llevaría en la primera escena, y al llegar encontró la puerta cerrada y a través de ella un sonido que reconoció inmediatamente como llanto contenido, del tipo que alguien intenta silenciar
pero que se escapa de todas formas. Llamó suavemente a la puerta. Audrey, después de un momento, le permitió entrar. Lo que Edith encontró dentro fue a una joven actriz sentada frente al espejo de maquillaje, con las manos temblando ligeramente y los ojos enrojecidos, tratando de recomponerse antes de que alguien más la viera en ese estado. «No es que esté triste», le dijo Audrey a Edith, según el recuerdo que ésta conservaría durante décadas. «Es que tiene razón en algo, no tengo la experiencia que él tiene, y ahora estoy aterrorizada de no ser suficiente para esta película». Edith intentó consolarla con las palabras habituales que se ofrecen en esas situaciones, pero notó algo que la sorprendió, que Audrey no estaba enojada con Bogart. Estaba asustada de que Bogart tuviera razón. Le dije que cualquiera en su lugar habría reaccionado de la misma manera, que las palabras de Bogart habían sido innecesariamente duras y que eso no reflejaba en absoluto su capacidad real, recordaría Edith. Pero ella negó con la cabeza, todavía con lágrimas en los ojos, y me dijo algo que no esperaba, que su mayor miedo no era que la gente pensara que no tenía talento, sino que defraudara a Billy Wilder, que había sido el único que había confiado en ella para este papel cuando el estudio dudaba. Ese miedo, según reflexionaría Edith muchos años después al reconstruir la escena para la entrevista, decía algo profundo sobre la manera en que Audrey entendía su propio éxito en ese momento de su carrera, no como un mérito propio asegurado, sino como una confianza prestada por otra persona que ella sentía la obligación urgente de honrar. Wilder había peleado internamente en Paramount para que ella obtuviera el papel frente a otras actrices más establecidas que el estudio prefería. Defraudarlo a él le resultaba, en ese momento de vulnerabilidad, más insoportable que cualquier comentario hiriente de Bogart. Mientras esto ocurría en el camerino, en el set se desarrollaba una conversación completamente distinta. Billy Wilder, que había escuchado el comentario de Bogart aunque no había estado lo suficientemente cerca para intervenir antes de que Audrey se marchara, se acercó al actor con una expresión que varios miembros del equipo describirían como la más seria que le habían visto en meses de trabajo conjunto previo en otras producciones. «¿Qué fue eso, Bogey?», le preguntó Wilder, usando el apodo cariñoso por el que se conocía a Bogart en círculos cercanos de la industria, aunque en ese momento el tono no tenía nada de cariñoso. Bogart se encogió de hombros con esa actitud defensiva que adoptaba cuando sentía que estaba siendo cuestionado. «Solo dije la verdad, es nueva, no tiene experiencia. Alguien tenía que decírselo antes de que esta producción se vaya al traste por andar con cuidados innecesarios». Wilder lo miró durante varios segundos antes de responder. «La verdad no es lo que acabas de decir, Bogey. La verdad es que estás nervioso por esta película tanto como ella, y has decidido que es más fácil hacerla sentir mal a ella que admitir tu propio nerviosismo». El comentario de Wilder, según testigos presentes, dejó a Bogart sin respuesta inmediata. Se quedó mirando hacia el camerino donde Audrey se había refugiado, con una expresión que ya empezaba a transformarse de la defensiva inicial hacia algo más parecido a la incomodidad de reconocer que quizás había actuado mal. Wilder, que conocía a Bogart desde hacía años y que había trabajado con él en otras producciones anteriores, añadió algo más antes de alejarse para atender otros asuntos urgentes del rodaje. «Recuerdo cuando llegaste a Hollywood, Bogey. Recuerdo cómo te trataron algunos de los que ya estaban establecidos. Me contaste tú mismo, hace años, lo mucho que te dolió. No te conviertas en eso que tanto despreciabas». Ese comentario, según reconstruiría el propio Wilder en la entrevista para el documental años después, parecía haber tocado algo particularmente sensible en Bogart, porque su expresión cambió de manera visible. No respondió nada en ese momento, simplemente se quedó en silencio, con la mirada fija en algún punto del suelo del estudio, durante varios segundos que a Wilder le parecieron significativamente más largos de lo que la situación normalmente habría requerido. Lo que ocurrió en los siguientes 30 minutos sería contado de maneras ligeramente distintas según quien narrara la historia en años posteriores, pero los elementos centrales coincidían en todas las versiones. Bogart, después de la conversación con Wilder, pasó varios minutos en silencio, sentado en una silla cerca del set, fumando con esa intensidad particular que adoptaba cuando algo lo perturbaba internamente.
Su esposa Lauren Bacall no estaba presente ese día en el set, pero según relataría Bogart esa misma noche en casa, en una conversación que Bacall mencionaría brevemente décadas después en sus propias memorias, él pasó esos minutos pensando en algo que lo incomodaba profundamente, que había tratado a esa joven actriz exactamente de la manera en que él mismo había sido tratado al principio de su carrera, por actores establecidos que no veían ninguna razón para ser amables con un recién llegado. Me vi a mí mismo en él, en esos actores que me trataron así cuando empezaba, le dijo Bogart a Bacall esa noche, según el relato que ella conservaría. Y me di cuenta de que había pasado 20 años jurándome que nunca sería como ellos, y esa mañana, sin pensarlo, lo fui de todas formas. Bacall, según el mismo relato parcial que aparecería años después en sus memorias, le preguntó a Bogart qué pensaba hacer al respecto. La respuesta de su esposo, recordaría ella, fue inmediata y sin vacilación, que tenía que disculparse y que tenía que hacerlo esa misma tarde, antes de que el primer día de rodaje terminara, porque dejarlo para después solo permitiría que la incomodidad se asentara entre ellos de una manera que sería más difícil de deshacer cuanto más tiempo pasara. Esa decisión, según reflexionaría Bacall en sus memorias, era característica de la manera en que Bogart manejaba los conflictos en su vida personal, aunque rara vez aplicara el mismo principio en el ámbito profesional hasta ese momento específico. Humphrey podía ser duro, incluso cruel en sus comentarios, pero nunca era cobarde, escribió Bacall. Cuando se daba cuenta de que había hecho daño, no se escondía de ello. Esa tarde con Audrey fue la primera vez que vi esa cualidad suya aplicada a una compañera de trabajo, no solo a las personas de su círculo más íntimo. Bogart se levantó de la silla, apagó el cigarrillo y caminó hacia el camerino de Audrey con una determinación que sorprendió a quienes lo observaron, porque no era su costumbre disculparse, y mucho menos hacerlo de manera visible frente a otras personas. Llamó a la puerta. Edith, que seguía dentro acompañando a Audrey, abrió y al ver de quién se trataba, miró a Audrey con una expresión interrogante. Audrey, después de un momento, asintió, y Edith salió, dejándolos solos. Lo que se dijo en esa conversación nunca se documentó con precisión completa, porque ocurrió a puerta cerrada y ninguno de los dos lo relató jamás en detalle a la prensa ni en entrevistas formales posteriores. Pero algunos fragmentos llegaron a conocerse a través de comentarios indirectos que ambos hicieron en distintos momentos de los años siguientes, y a través de lo que Wilder mismo recordaría haber escuchado parcialmente cuando, preocupado por la situación, se acercó al pasillo cerca del camerino. Según esos fragmentos, Bogart comenzó diciendo algo cercano a esto. Lo que dije ahí fuera no fue justo. Y no fue verdad, en realidad. Lo dije porque estoy nervioso por esta película, por hacer comedia, por trabajar en algo que no es mi territorio habitual, y descargué ese nerviosismo en usted porque era más fácil que admitirlo frente al equipo. Audrey, según el mismo fragmento parcial que Wilder alcanzó a escuchar, respondió con una calma que lo sorprendería describir después como impropia de alguien que minutos antes estaba llorando. Entiendo el nerviosismo, yo también lo siento, pero usted tiene razón en algo, señor Bogart. No tengo su experiencia, lo que no necesito es que me lo recuerde de esa manera. Necesito que confíe en que voy a trabajar lo suficientemente duro para merecer estar aquí. Hubo un silencio después de esas palabras que Wilder no pudo interpretar desde donde estaba parado. Y luego, según contaría el propio Wilder años después en una entrevista para un documental sobre la realización de la película, escuchó algo que no esperaba, la risa de Bogart, breve pero genuina, seguida de las palabras, «Eso, señorita Hepburn, es exactamente la respuesta que alguien con la experiencia adecuada habría dado». Cuando Audrey y Bogart salieron del camerino unos minutos después, algo había cambiado visiblemente en la dinámica entre ellos. No era amistad instantánea, ni una reconciliación efusiva del tipo que se ve en las películas que ambos protagonizaban. Era algo más sutil y, en cierto sentido, más duradero, un respeto mutuo construido sobre la base de un conflicto reconocido y enfrentado directamente, en lugar de ignorado o disimulado. El rodaje continuó esa misma tarde.
La primera escena, según el recuerdo de Charles Lang, el director de fotografía, se filmó con una tensión palpable entre los dos actores que, paradójicamente, funcionó a favor de la película, porque la relación entre sus personajes en el guión también estaba marcada por la distancia y el desencuentro inicial. Hubo algo en esa primera toma que no se podía haber conseguido de ninguna otra manera, reflexionaría Lang años después. La tensión real entre ellos se filtró en la tensión ficticia entre sus personajes, y el resultado fue una escena que tenía una autenticidad que ningún ensayo cuidadosamente planificado podría haber producido. En las semanas siguientes, la relación entre Bogart y Hepburn evolucionó de una manera que sorprendió a varios miembros del equipo que habían sido testigos del tenso primer día. Bogart, sin abandonar nunca completamente su carácter directo y a veces áspero, comenzó a mostrar hacia Audrey una forma de atención que no había mostrado hacia otros compañeros de reparto jóvenes en producciones anteriores. La observaba trabajar con un interés genuino. Le ofrecía sugerencias técnicas específicas sobre cómo manejar ciertos movimientos frente a la cámara, conocimiento acumulado en más de 2 décadas de carrera que normalmente no compartía con tanta generosidad. Edith, la asistente de vestuario, recordaría que en una ocasión, varias semanas después del incidente inicial, escuchó a Bogart decirle a Audrey, mientras esperaban que se ajustara la iluminación para una escena: «La primera vez que la vi, pensé que el estudio había cometido un error contratándola. Ahora pienso que el error habría sido no contratarla». Audrey, según el mismo recuerdo, simplemente sonrió y respondió: «Viniendo de usted, eso significa más de lo que cualquier crítico podría escribir». William Holden, el tercer protagonista de la película, sería testigo cercano de esta evolución y la describiría años después, en una de las pocas entrevistas en las que habló extensamente sobre el rodaje de Sabrina, como una de las transformaciones más interesantes que he visto entre dos actores en toda mi carrera. «Al principio pensé que iba a ser un desastre», diría Holden. Bogey tenía esa reputación de ser difícil con los actores nuevos, y Audrey, a pesar de su talento evidente, todavía no tenía la armadura que se desarrolla después de años en esta industria. Pero lo que vi en las semanas siguientes fue algo que no esperaba: a Bogey convirtiéndose, a su manera particular y nada sentimental, en una especie de mentor para ella. Le exigía mucho, eso no cambió nunca, pero el respeto reemplazó completamente al desdén inicial. Holden mencionaría también, en esa misma entrevista, un episodio específico que ocurrió varias semanas después del incidente inicial y que, según él, ilustraba mejor que cualquier otro la transformación que se había producido. Durante una escena particularmente compleja, técnicamente exigente, en la que los tres actores principales debían coordinar movimientos y diálogo con una precisión considerable, Audrey cometió un pequeño error en el timing de una de sus líneas que obligó a repetir la toma. En el primer día, ese error probablemente habría provocado un comentario cortante de Bogey, recordaría Holden, pero esa vez lo que hizo fue distinto. Se acercó a ella, le explicó con calma cuál había sido el problema técnico exacto, y le ofreció una sugerencia concreta sobre cómo ajustar su respiración antes de la línea para evitar el mismo error. No fue condescendiente, fue, simplemente, la manera en que un actor experimentado ayuda a otro que todavía está aprendiendo los ritmos específicos de un tipo de escena que nunca había hecho antes. Esa fue la prueba más clara que vi de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Lauren Bacall, la esposa de Bogart, visitó el set en varias ocasiones durante el rodaje y desarrolló con Audrey una relación cordial que, según mencionaría brevemente en sus memorias publicadas décadas después, se basaba en una comprensión compartida de lo que significaba trabajar junto a un hombre con la personalidad compleja de Bogart. Le dije a Audrey, en una de las visitas que hice al set, que no se tomara personalmente la dureza inicial de Humphrey, escribió Bacall en sus memorias. Le expliqué que esa era su manera de probar a las personas, de ver si tenían la fortaleza necesaria para sostenerse en una industria que no perdona la debilidad. Audrey me escuchó con mucha atención y luego me dijo algo que nunca olvidé,
que prefería que alguien le mostrara sus dudas directamente, aunque doliera, que tener que descubrirlas después, escondidas detrás de sonrisas falsas. Pensé entonces que esa joven iba a llegar muy lejos en esta industria, y no me equivoqué. El rodaje de Sabrina terminó en diciembre de 1953, después de varios meses de trabajo intenso. La película se estrenaría en septiembre de 1954 y se convertiría en un éxito notable, consolidando definitivamente a Audrey Hepburn como una de las nuevas estrellas más prometedoras de Hollywood, apenas meses después de que Vacaciones en Roma le hubiera otorgado el Oscar a la mejor actriz. Bogart, por su parte, recibiría críticas mixtas por su interpretación, algunas señalando que el papel no terminaba de encajar con su registro habitual, otras destacando precisamente la tensión y la distancia inicial de su personaje como uno de los elementos más interesantes de la película. Nunca habló públicamente, en ninguna entrevista conocida, sobre el incidente del primer día de rodaje. Audrey sí lo mencionó, aunque de manera indirecta y muchos años después, en una entrevista de 1989, en la que un periodista le preguntó sobre las lecciones más importantes que había aprendido al principio de su carrera de Hollywood. Aprendí, muy temprano, que el respeto en esta industria casi nunca llega regalado, respondió Audrey en esa entrevista. A veces llega después de un conflicto, después de demostrar que se puede resistir algo difícil sin romperse del todo. Tuve un compañero de reparto en mi segunda película americana que me lo enseñó de la manera más directa posible, el primer día de rodaje. Fue doloroso en el momento, pero terminé estándole agradecida, porque me enseñó algo que necesitaba saber antes de que la industria me lo enseñara de una manera todavía más dura. El periodista le preguntó si podía nombrar a esa persona. Audrey sonrió, según describiría el periodista en su artículo, con esa expresión que combinaba calidez y reserva al mismo tiempo, y dijo simplemente, «Él sabe quién es». Y creo que él también sabe lo agradecida que estoy, aunque ninguno de los dos lo dijera nunca en voz alta. Humphrey Bogart murió de cáncer de esófago en enero de 1957, apenas 3 años después del estreno de Sabrina. Audrey Hepburn no asistió públicamente a ningún homenaje formal organizado por el estudio, pero según el testimonio de Edith, la antigua asistente de vestuario que mantuvo un contacto esporádico con Audrey en los años posteriores, envió de manera privada una nota a Lauren Bacall poco después de la muerte de Bogart. Edith nunca vio el contenido completo de esa nota, pero recordaría que Audrey le mencionó en una conversación breve que tuvieron coincidiendo en un evento de la industria varios años después, que había escrito específicamente sobre aquel primer día de rodaje. Le agradecí algo que probablemente él nunca pensó que merecía agradecimiento, le dijo Audrey a Edith. Le agradecí haber sido honesto conmigo cuando habría sido más fácil para él no haberlo sido. Hay algo revelador en cómo esta historia, ocurrida en un solo día de rodaje en 1953, terminó definiendo una relación profesional que se extendería, en la memoria de quienes la vivieron, mucho más allá de los meses que Bogart y Hepburn pasaron compartiendo set. No fue una historia de amistad fácil ni de cariño inmediato. Fue una historia sobre cómo el conflicto, cuando se enfrenta directamente y se resuelve con honestidad en lugar de evitarse, puede convertirse en la base de un respeto más sólido que el que nace de la cortesía superficial. Bogart nunca dejó de ser exigente con Audrey durante el resto del rodaje. Audrey nunca dejó de sentir, según confesaría en distintas ocasiones a lo largo de los años, una mezcla de gratitud y nervios cada vez que pensaba en aquel hombre que la había hecho llorar su primer día en una producción americana de gran escala. Pero ambos entendieron, cada uno a su manera y sin necesidad de declaraciones explícitas constantes, que lo que había ocurrido aquella mañana de septiembre había sido, paradójicamente, uno de los regalos más valiosos que cualquiera de los dos podría haberle hecho al otro, la honestidad incómoda que precede al respeto verdadero. Sabrina sigue siendo, casi 70 años después de su estreno, una de las comedias románticas más recordadas del cine clásico de Hollywood. Los espectadores que la ven hoy disfrutan de la química particular entre sus tres protagonistas sin saber, en la mayoría de los casos, lo que ocurrió aquel primer día de rodaje en los estudios Paramount. No saben sobre el comentario hiriente,
no saben sobre las lágrimas en el camerino, no saben sobre la conversación a puerta cerrada que cambió, de una manera silenciosa pero definitiva, la dinámica entre dos de las figuras más importantes del cine de su época. Pero quizás, sin saberlo conscientemente, sí perciben algo de esa historia en la pantalla. Porque la tensión real que existió entre Bogart y Hepburn aquel primer día, transformada después en respeto genuino, quedó capturada de alguna manera en la química que comparten sus personajes. Dos personas que comienzan en lados opuestos de un conflicto y terminan encontrando, contra todo pronóstico, un terreno común desde el cual construir algo que perdura. Esa es, quizás, la verdadera lección que esta historia deja, que los comienzos difíciles no siempre predicen el final de una relación, que la honestidad, incluso cuando duele, puede ser el cimiento sobre el cual se construye algo más fuerte que la cortesía vacía. Y que a veces, las personas que más nos desafían al principio son, sin que lo sepamos todavía, las que terminan ayudándonos a convertirnos en quienes necesitamos ser. Hay también, en esta historia, una reflexión más amplia sobre la naturaleza de las primeras impresiones en cualquier ámbito de la vida, no solo en la industria del cine. ¿Cuántas relaciones profesionales o personales se definen erróneamente por su momento inicial, sin que las personas involucradas se den la oportunidad de descubrir lo que existe más allá de ese primer encuentro incómodo o decepcionante? Bogart pudo haber mantenido su distancia inicial durante todo el rodaje, justificándola con la misma excusa que usó esa primera mañana. Audrey pudo haber cargado con un resentimiento silencioso durante los meses siguientes, sonriendo profesionalmente mientras por dentro construía una versión de Bogart basada únicamente en ese comentario hiriente. Ninguno de los dos eligió ese camino. Y esa elección, repetida en pequeños gestos a lo largo de semanas de trabajo compartido, fue lo que permitió que algo distinto pudiera crecer entre ellos. Audrey Hepburn entendió esa lección a los 24 años, llorando en un camerino de Paramount, y la llevó con ella durante el resto de una carrera que la convertiría en una de las actrices más respetadas y queridas de la historia del cine. Décadas más tarde, cuando jóvenes actrices que trabajaban con ella en sus últimos años de carrera le preguntaban sobre cómo sobrevivir a los inevitables conflictos y desencuentros con compañeros de reparto más establecidos, Audrey solía responder con una versión simplificada de lo que había aprendido aquel primer día de Sabrina, sin necesidad de entrar en los detalles específicos de la historia. Que la dureza inicial de alguien rara vez define quién es esa persona en realidad, y que el verdadero carácter se revela no en el primer comentario hiriente, sino en lo que esa persona está dispuesta a hacer después, cuando tiene la oportunidad de corregir el daño causado. Esa lección, nacida de un momento doloroso en un set de filmación en 1953, se convirtió en una de las brújulas silenciosas que guiaron a Audrey Hepburn a lo largo de una carrera marcada, paradójicamente, por la calidez y la generosidad hacia casi todos los que trabajaron con ella en los años posteriores. Como si hubiera decidido, desde aquel primer día, que ella nunca sería la causa de lágrimas similares en el camerino de ningún compañero más joven que ella.